¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Epuyén es una población pequeña, yo diría entre 3 y 4 mil habitantes, que está sobre la Ruta 40 en el oeste de la Argentina. Yo diría unos 40 kilómetros al sur del Bolsón y unos 120 al norte de Esquel. Es un lugar fantástico, que inclusive mucha gente dice que tiene un lago que es el más cristalino de toda la Argentina, y ahí viven tranquilos, la verdad, viven de sus cosas, hay mucho turismo, mucha gente que pasa, le gusta el lugar, va, se queda, se pasa unos días. Lamentablemente en los últimos tiempos no se ha hablado de todo esto, que seguramente con el tiempo se seguirá hablando, sino de una afección que ha comenzado a molestar y a crear problemas y afectar a la gente, que es el hantavirus. Nos interesaría muchísimo y nos interesa hablar con gente de allá para que nos cuente cuál es el panorama hoy. Vamos a hablar con Eugenia, que tiene un restaurante y también un lugar de estadía, una posada. Eugenia, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, buenas también para la audiencia que nos está escuchando. Bien, acá estamos en Epuyén, haciéndole el aguante a la situación, a la temporada también. Claro. Contale un poquitito rápidamente a la gente cómo es Epuyén, más allá de los datos que yo pude haber dicho ligeramente. Epuyén, claro, sí. Y Epuyén es un pueblo con una comunidad pequeña, por eso que nos conocemos casi todos. Es un lugar hermoso, rodeado de montañas, con un lago precioso, con el río Epuyén, el río Minas. La verdad que es un lugar fantástico en cuanto a la naturaleza y la tranquilidad que transmite. ¿Vos sos originaria de allí o fuiste? No, yo me vine ya hace 10 años. ¿De dónde? Mi marido de Buenos Aires, de zona oeste. Mi marido se crió acá en Epuyén. Así que bueno, yo me vine con él a hacer este proyecto del restaurante y el hospedaje que se llama Dos que Van. ¿Cómo se llaman? ¿Dos que van? Dos que van, ajá. Sí. Y hace 8 años que tenemos ya construimos nosotros, vinimos a emprender este emprendimiento turístico, y en abril cumplimos 8 años. Qué bueno. ¿Y cuándo les aparece de alguna manera drama del tema hantavirus? ¿Ustedes habían tenido ya, o el pueblo habían tenido antecedentes de casos de hantavirus? Siempre, siempre. Justo mi suegro, que falleció, era médico de acá del pueblo, de Epuyén, durante muchos años, y siempre había algún caso, un caso. Claro. 2, o a veces ninguno por año o por temporada. Esto fue una situación atípica que se dio, que bueno, con la desgracia de lo sucedido, una persona infectada sin saberlo, que va a una fiesta, contagia a otras, y así se ha hecho una cadena. Claro. Inclusive con una familia muy afectada, digo. Con una familia muy afectada, sí. Claro. Muy afectada. Claro, y después, bueno, se fue transmitiendo al resto de pobladores, no a todos, obviamente. Y es una situación que afecta a todos de alguna u otra manera. Obviamente que los más afectados, las personas que han perdido un ser querido y que les toca también estar en aislamiento, pero afecta a todos, porque un poco también lo que he comentado en otras notas es que los niños, hoy en día la situación está controlada, las personas están haciendo efectivos aislamientos, nosotros tratamos de hacer una vida normal, salimos, vamos al lago, ahora estamos en un cumpleaños, las personas que están aisladas lo están, y nosotros como familia tratamos de hacer una vida normal, porque si no afecta mucho también a toda la población, a los niños. Me ha pasado invitar amigos que no los dejaban venir por una desinformación, por miedo. ¿Y ustedes no tienen miedo de decir, bueno, por ahí de pronto aparece alguien que hoy no tiene síntomas, pero que mañana le aparece? No, ¿Cómo porque es eso? Sí, mira, hoy no tengo miedo, porque estoy informada y porque hay un equipo muy grande de contingencia que está trabajando y tienen detectado a la gente que ha estado en contacto con otros. Ajá. Por eso el aislamiento es selectivo y es estudiado por personas, por un equipo interdisciplinario que está trabajando, desde médicos, epidemiológicos, desde un grupo de salud mental, psicólogos,
médicos generalistas. Hay como un grupo muy grande de gente que está trabajando y no tengo miedo. La verdad que confío en el trabajo que están haciendo y también me parece que bueno, que uno tiene que continuar con la vida, con la rutina de uno, sobre todo que a mí no me toca estar en aislamiento. No estuve en contacto directo con ningún caso confirmado y no hay riesgo ni para mí ni para otros pobladores, ¿no es cierto? ¿Ustedes alguna vez habían visto, habían sentido hablar de este famoso ratón de cola larga que dicen que es el que provoca el virus? Claro, sí, obvio, acá es conocido en la zona, o sea, el hantavirus es una epidemia o un virus que es conocido en la zona. Sí, la gente, los pobladores que vivimos acá conocemos de esta situación. Sí hubo una situación hace muchos años de la cual después mucho no se habló, que es esta situación atípica de contagio persona a persona. Sí. De todas maneras es algo que excede mi conocimiento, te puedo decir como una persona común y corriente, hablar del virus no es algo que yo esté especializada, ¿no? Sí te puedo decir que confío en que hay un montón de gente que está trabajando un montón y que bueno, que trato de hacer la rutina de mi vida y hacerle el aguante de Puyén, porque un poco también lo que comunicaba es que bueno, que hoy la situación está controlada, uno no se contagia por andar al aire libre ni caminando, entonces tratamos de seguir adelante y emprendiendo con nuestro trabajo que es turístico, que hoy lamentablemente la gente por miedo a desinformación tiene miedo de venir a Puyén y se pierde en un lugar maravilloso. Claro, para colmo a veces la actitud de los medios. Hace poco estaba viendo en un diario regional que aparecía un hombre solo, aislado, parecía en una calle caminando con un barbijo y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿No? Eso influye. Sí, claro, el tema fue que una situación que quizás se fue un poco, desbordó en un momento, ¿sí? En el cual justo se fue un poco de las manos, entonces bueno, se generó en un momento un caos, hasta para los mismos vecinos, de la desinformación y el miedo. Claro. Hoy en día la situación es otra, hay mucha gente trabajando, la información es más clara, que así que bueno, por eso te reitero, yo no tengo miedo, hago la vida, voy al lago, salgo en bicicleta, salgo a caminar, mis hijos ven amigos. Claro. Salgo a hacer compras. ¿Y qué tipo de precauciones le dicen las autoridades sanitarias que tienen que tomar ustedes que viven allí, más allá de hacer una vida normal? ¿Qué significa hacer una vida normal? Y las de siempre que se toman, porque lo más común es que te contagies por la orina, la exhalación de orina o de materia fecal, o que te muerda una rata. Pero tener los lugares limpios, no entrar a galpones ni lugares que estuvieron cerrados mucho tiempo, tener alrededor de tu casa limpio, cortado el pasto, enmasletado, no apilar mugre cerca de tu casa, ni leña. Eso por un lado. Hoy, con la realidad que es otra, bueno, obviamente las personas que hoy están aisladas, uno no las puede ir a visitar, porque la situación es que se está dando el virus contagio persona a persona. Ah, claro. O sea, esa es la realidad de hoy, que uno no podría visitar a personas que están aisladas, pero esto es de público conocimiento, o sea, por algo están aisladas, cumpliendo, que son personas también que están sanas, con una posible con un posible contagio o en algún momento que se les despierte el virus. Claro, tal cual. Pero son personas sanas. Sí. Pero bueno, de todas maneras lo que hacen es una vida prácticamente normal, tomando las precauciones, como bien decías, del caso. Nosotros, yo que no me toca estar aislada, sí. Ajá. Obviamente que la realidad de las personas que les toca estar aisladas es otra, que no la están pasando tampoco emocionalmente bien, pero se está trabajando desde el Estado para que puedan contar con las ayudas que necesitan. Eugenia, finalmente, ¿qué le podemos decir a la gente que no es de allí, que de pronto mira a Epuyén con otros ojos, cuando a lo mejor podría pensar, bueno, ¿por qué no pasar o estar en Epuyén? Que confíen en que hay un montón de gente que está trabajando para que esta situación
para que esta situación logre su fin, que bueno, que como turista uno visita, no está en contacto con estas personas que están aisladas, que es un lugar hermoso, que hay muchas personas que trabajamos de esto, en atención al turismo, que nos da tristeza de un lugar que está totalmente vacío, por la desinformación, básicamente, ¿no? Por el miedo. Pero eso, que esperamos que por todos, uno del anhelo es que esta situación pueda terminar, porque a todos nos afecta, te digo, de alguna manera todos conocemos a las personas, algunos más, otros menos, de las que están pasando una situación difícil. Y bueno, pero está bueno también poder recibir visitas, ver un poco de movimiento en el pueblo, porque nos hace bien a todos. Tal cual. Eugenia, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y ojalá todo esto se supere. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tenernos en cuenta, y un abrazo a la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hablábamos con Eugenia, que tienen un restaurante y también un hospedaje en Epuyén, que nos contaba cuál es la realidad. Bueno, tomando las precauciones del caso, pueden hacer una vida prácticamente normal. Primera parte de este programa, enseguida vamos a hablar con la doctora Laura Espadaro, que es infectóloga, así nos habla específicamente de lo que es el antivirus. Vamos a la pausa, señor director. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. IACA Laboratorios. Responsabilidad y confiabilidad en análisis. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. IMAD, Imagenología Mamaria Digital. Avenida Alem 180. Turnos al 0291-453-2677. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. Segunda etapa de este programa especial de Hola Doctor, relacionado con el antivirus. Está con nosotros la infectóloga Laura Espadaro, que trabaja en el Hospital Municipal. Vamos a hablar específicamente de esta enfermedad que tiene tanta notoriedad hoy. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por venir. Bien, gracias, David. Vamos a tratar de llevar un poco de tranquilidad a la gente. ¿Escuchaste ya el testimonio recién? ¿Viste? Bueno, cuántas cosas de pronto uno se va enterando que de acá tiene otra perspectiva, ¿no? Sí, qué interesante es escuchar gente que vivió esto desde su lugar, digamos, y qué importante es realmente escuchar la información de fuentes seguras para que no pase esto que contaba Eugenia de generar una ola de pánico que perjudica no solo a las personas afectadas, sino a toda una población que de repente vio su actividad laboral cortada y bueno, y el miedo mismo de estar en ese lugar y no tener una información certera. Si podés explicarle a la gente, bueno, ¿qué es el antivirus? Es un virus, pero bueno, ¿qué es? ¿Quién lo provoca? ¿Cómo se contagia? Algo dijo Eugenia, pero más lo importante es saber, ¿no? Y esto es interesante, porque hay muchas enfermedades febriles que se contagian por vectores, que en este caso es un roedor, pero bueno, hay otras también, y que de hecho comparten una característica inicial de la enfermedad, que es el síndrome febril. En la Argentina, como en todos los países, hay un sistema de notificación que implica que determinadas enfermedades hay que notificarlas, y todas estas enfermedades están metidas en una bolsa, o sea que la ficha de notificación es el síndrome febril en estudio, ¿no? Y ahí entra el antivirus, entra la fiebre hemorrágica, entran las enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y todas las que ya conocemos por el verano pasado, digamos. Así que... ¿O una gripe común?
Sí, la gripe también, pero bueno, la gripe tiene características que hacen diferenciarla. Sí, sí. Porque justamente estos son síndromes febriles o en la etapa inicial de la enfermedad es una fiebre que no tiene un foco claro y no tiene un síntoma específico. Los síntomas son todos inespecíficos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre, algún malestar digestivo. Cualquier cuadro febril te puede dar eso. Entonces es muy difícil o es imposible por la clínica diferenciar lo que es el inicio de una hantavirosis o de un dengue o estas enfermedades febriles que todas empiezan igual. Entonces, por eso es muy importante tener alertado a la comunidad médica, darle importancia al interrogatorio del paciente y saber de dónde vino el paciente, a qué estuvo expuesto. Seguro, es la única forma de orientar un diagnóstico y saber y pensar en estas patologías, porque si no nadie las diagnosticaría. ¿Y cómo lo van llevando a esa persona que de pronto tiene estas expresiones en la salud? ¿Cómo lo van llevando? Bueno, por eso, el tema es este. Averiguando cosas, por supuesto. La fiebre puede ser un síntoma totalmente banal al que no hay que darle mucha importancia, o puede ser un signo o un único signo de que está pasando algo grave. Por eso es importante saber manejar este tipo de síntomas, saber llevar a la consulta a donde tiene que ir y que el personal médico esté informado y esté actualizado en estas cuestiones. Entonces, hoy por hoy para nosotros no es lo mismo tener fiebre y venir de Brasil y tener fiebre y venir de Puyén. Sí. Así que bueno, volviendo un poquito a lo de la transmisión, ya Eugenia había mencionado algo, pero bueno, estas son enfermedades zoonóticas que del mundo animal se transmiten al humano. Se llama vector cuando existe una especie específica relacionada a la transmisión, y en este caso es un roedor. Y el contagio está dado principalmente por el contacto con las excretas del roedor. Por eso tampoco hay que pensar en que la persona sí o sí tiene que haber visto roedores o haber estado en contacto directo con los roedores. Que te muera, porque siempre te puede morder. Pero eso es raro, es anecdótico. Claro. Existe la transmisión, pero es algo anecdótico, no es lo más común. Lo más común es el contacto a través del medio ambiente y principalmente en estas situaciones donde uno va a desmalezar un lugar que estuvo abandonado o va a limpiar una vivienda o un galpón que estuvo abandonado durante mucho tiempo, donde los roedores fueron dejando sus excretas y uno inhala esos polvillos contaminados con el virus. Y esa es la forma más común de la enfermedad. Así que... Ahora, no es fácil, de pronto uno por ahí ve las excretas de un roedor. Esas marquitas chiquititas y demás, pero de pronto uno por ahí no ve nada. No, tal cual, porque aparte hay que pensar que la orina contamina los polvillos. Claro. Entonces en el polvillo que está acumulado en un lugar que estuvo cerrado un año hay de todo, digamos. Sí, tal cual. El tema es no tener contacto con el lugar. Sí, o hacerlas, digamos, determinadas tareas hay que hacerlas con las medidas de seguridad que corresponden. O sea, un obrero no va a construir un edificio sin sus zapatos de seguridad, su casco. Unos guantes. Y esto es lo mismo. Si uno va a limpiar un lugar abandonado, necesita usar calzado adecuado, guantes. Y si es un lugar donde uno va a estar en exposición de polvillos, hay que proteger la vía respiratoria. Entonces, todas esas medidas son posibles. Lamentablemente, muchas veces en algunos lugares rurales o en algunas limpiezas caseras que uno hace, no tiene en cuenta esas medidas de prevención. Que bueno, es un poco lo que inició el brote en Epuyén, porque sabemos que la persona que, el caso índice, que así se llama, el que comienza la epidemia, tuvo esta situación de riesgo, y es una situación que se puede evitar si uno lo hace de la manera adecuada. O sea, hay tareas que hay que hacerlas sí o sí, pero bueno, simplemente hay que protegerse. Pero siempre, específicamente, es el que le dicen el ratón de cola larga. Exacto. Me dijeron que le gusta mucho la flor de una especie, de una caña, no sé, alguna cosa así. El bambú, sí, dice, o sea, normalmente las crecidas de la presencia del ratón coinciden con determinadas cuestiones de la naturaleza, como el florecimiento del bambú o la presencia de esta planta que los atrae, digamos. Pero básicamente todo lo que uno le haga a la naturaleza nos devuelve su consecuencia. Sí, nos cobra. Entonces el ratón aparece más si el lugar está con maleza, si es época del año que favorece a su reproducción, si nosotros matamos los animales que limitan el crecimiento de los roedores, o sea, todas esas cuestiones, las inundaciones. Yo, por ejemplo, hablamos del tema hantavirus, que también hay otras enfermedades transmitidas por los roedores, como por ejemplo la leptospirosis, que es una enfermedad mucho más común en nuestra zona y que muchas veces no se tiene en cuenta. Claro. Y yo pensaba, por ejemplo, ahora todo el tema de las inundaciones del norte, o sea, pensar que ahí no hay roedores
inundaciones es imposible. Las inundaciones traen indefectiblemente la cercanía del roedor al ser humano, porque normalmente están en la zona rural, pero de pronto, bueno, el agua el agua los corrió y empiezan a llegar a lugares donde habitualmente no estaban. Toda esa consecuencia tiene que ver con nuestras acciones. Nosotros agredimos la naturaleza y la naturaleza nos devuelve el favor. Sí, pagamos algún... ¿Qué pasa con la zona? Porque enseguida, ¿viste? Uno siempre trata de ver qué relación puede haber con nuestra región, más allá de que estemos lejos o no, pero puede de pronto mañana aparecer alguien que vino de allá. Totalmente, sí. En eso se trabaja, en el área salud se trabaja mucho en ese tipo de equipos de contención, así que lo primero que se hace es dar normativas claras. Por suerte Bahía Blanca es una ciudad grande pero chica, digamos, entonces tenemos posibilidad de interaccionar con todos los hospitales, entonces todos los hospitales ya tienen su normativa de en quién sospecharlo, cómo actuar de qué manera, cómo aislar al paciente. Igual a todos. Exacto. Eso por un lado, o sea, hoy por hoy sabemos también tener en cuenta esto, que lo de Puyón fue un caso particular porque fue una epidemia que tuvo dos desgracias. Una, la aparición del caso índice, y dos, la fiesta familiar que generó el ambiente propicio para esta transmisión interhumana. Porque normalmente una persona que tiene fiebre o que tiene un cuadro febril no va a una fiesta. Entonces, quizás nada de esto hubiera sucedido si no coincidían esas dos situaciones. Y por otro lado, bueno, pensar esto, que no es el roedor no es típico de nuestra zona, tampoco es solamente típico del sur o de Puyén. Yo escuchaba lo que decía Eugenia y me causaba gracia, porque estamos hablando de un lugar que está a, dijimos, 40 kilómetros del Bolsón. 40 al sur del Bolsón y a 120 al norte. Es imposible pensar que todos los ratones cola larga están en Epuyén. Están en el sur, o sea, en todo el sur es un lugar de riesgo. Cordillerana. Exacto. Y también en otros lugares, como es el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y más arriba, Jujuy, Salta, o sea, son distintos virus, pero casos de antivirus en el país hay aproximadamente entre 90 y 100 casos por año que son habituales, son casos esporádicos que aparecen sueltos, pero es todos los años se denuncia. Bueno, este sistema de las planillas de denuncia que nombrábamos genera la información que uno puede leer y uno ve que la epidemia a nivel país se mantiene siempre estable, siempre está en esa cantidad de casos. ¿Por qué pueden llegar a ser fatales? El virus puede llegar a ser fatal como todas las otras fiebres virales, digamos. Normalmente el problema puntual es la insuficiencia respiratoria que genera. O sea, luego de esos 4 o 5 días de fiebre, de ese pródromo de síntomas inespecíficos, lo más habitual es la insuficiencia respiratoria. Y a veces son casos graves y como no hay un tratamiento específico, uno depende de la inmunidad de esa persona para llevarlo hacia el camino de la resolución o la complicación. Laura, realmente muy clarita, te agradecemos mucho. Entre el testimonio y lo tuyo creo que le vamos a dar a los televidentes muy buena información. Lo fundamental es cuidarse y tomar precauciones, que bien lo has dicho vos, ¿no? Sí. Así que tener en cuenta toda la prevención que se está hablando y no tener miedo, porque como dijo Eugenia, hoy por hoy vivimos en una sociedad donde tenemos medicina, tenemos información, manejarse con la precaución, cumplir las normas, digamos las reglas, y hacer una vida normal y permitir que esta gente también la siga haciendo. La gente de Brix te da un voucher para que puedas retirar lo que vos quieras allí, así que te agradecemos mucho la visita. Bueno, muchas gracias. Muy buena la explicación. Ha estado en la segunda parte de Hola Doctor, la doctora Laura Spadaro, que es infectóloga. Y bueno, tuvimos dos partes, un testimonio de gente de Puyén, de Eugenia, y en la segunda parte Laura, que nos explicó específicamente de qué se trata. Lo importante, como siempre decía ella, es tomar las precauciones del caso. Este programa usted lo puede ver en el Facebook en Hola-Doctor. Nosotros vamos a volver la semana que viene con otra edición. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.